Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Una ventana a la ciencia organizado por Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica, que intenta en estas actividades acercar la ciencia a la sociedad. Llevamos ya unas cuantas sesiones, pero hoy estamos en un día muy especial porque es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es el Día Mundial del Medio Ambiente y la ponencia de hoy va a versar sobre biodiversidad, conservación y patrimonio natural, la importancia del medio ambiente en la sociedad del siglo XXI. Para ello contamos hoy con un ponente de excepción, Miguel Delibes de Castro, que es doctor en Ciencias Biológicas, naturalista y profesor ad honorem de la Estación Biológica de Doñana del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis vosotros? Nosotros, perfecto y muy contentos de tenerte hoy aquí, de tenerte en esta Una ventana a la ciencia de Cosmocaixa, contar contigo en un día tan especial como es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Me escuchas bien? ¿Nos ves bien? Te oigo muy bien y os veo también, te veo perfectamente, así que muy honrado de estar con vosotros hoy y adelante. Para nosotros es un honor y como puedes imaginarte, siempre que hablo contigo es un lujo, es un placer. Miguel, eres uno de los referentes mundiales en el terreno de las ciencias naturales. En un día como hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, me gustaría preguntarte, aunque parezca muy general, pero ¿qué es para ti la naturaleza? Bueno, la naturaleza es todo, realmente la naturaleza es todo, somos todos y es sobre todo el mundo en el que vivimos. No podríamos vivir sin naturaleza y la naturaleza está desde las alcantarillas hasta los bosques tropicales o los arrecifes de coral, ¿no? Para mí la naturaleza es lo más parecido al todo que existe. Lo del universo se me escapa un poco. Sí, de hecho, has dicho un tema o has introducido un aspecto interesantísimo. Ahora, cuando nos hablabas de las alcantarillas, es que a veces nos ocurre un poco eso, ¿no? De que estamos hablando entre un grupo de amigas, de amigos, y decimos, tengo ganas de irme a la naturaleza, de irme a ver verde, ¿no? Y tenemos un poco el concepto de que irse a la naturaleza es irse al campo, irse a la montaña, irse a la costa. Pero las ciudades, los pueblos forman parte de nuestros hábitats, de nuestros ecosistemas, ¿no? De la misma manera. Yo creo que es algo que debemos rescatar, esa naturaleza la debemos rescatar para los naturalistas, porque es verdad que históricamente creo, aunque tú sabes más de eso que yo, los humanos hemos intentado poner puertas al campo, separar lo nuestro, que no era naturaleza, de la naturaleza, cuando en realidad sin naturaleza no podríamos vivir. Es una fantasía, es un sueño pensar que podemos hacer un mundo de humanos sin naturaleza, pero la naturaleza entonces debe, no solo está, que de hecho está formando parte de nuestras ciudades y nuestros pueblos, sino que debe ser aceptada como esa parte y debe ser potenciada dentro de nuestras propias ciudades, ¿no? Y haciendo un poco así de historia sobre nuestros orígenes, si nos vamos al Paleolítico, a la etapa en la que nosotros vivimos como cazadores-recolectores, el ser humano, en este caso desde los primeros homínidos que vivieron ya como cazadores-recolectores hasta llegar a los Homo sapiens que vivieron con este sistema económico, se dedicaba a recolectar vegetales, a cazar los animales que necesitaba y a pescar también a aquellos peces, ¿no? O recolectar aquellos crustáceos que le fueran necesarios. Vivíamos un poco como un elefante, como un león. ¿Y qué ocurre? Que por una serie de necesidades, crecimiento demográfico, cambios climáticos, nos vimos obligados a producir, ¿no? Nos vimos obligados a inventar la agricultura y la ganadería un poco para, de alguna manera, pues poder sobrevivir y seguir alimentándonos. Pero en ese momento, ¿tú crees que empezamos a transformar ya? Problema, me da la impresión. ¿No me oyes bien? Miguel, ¿me oyes?
Oye, te oigo interrumpidamente, te oigo interrumpido. Yo te oigo bien, sí que es cierto que parece como si tuvieras baja la señal porque no vemos yo al menos tu imagen no la veo muy nítida y no te escucho nítido del todo tampoco. Pero si quieres, tú ve hablando y se nos corta la conexión, creo. Miguel, ¿nos oyes? Bueno, creo que tenemos un problema de conexión con Miguel. Sí, estamos verificando a través de nuestros técnicos a ver si realmente podemos recuperar la conexión con Miguel Delibes. De alguna manera, lo que le estaba intentando preguntar ahora yo a Miguel es el hecho de en qué papel o qué papel ha jugado el Neolítico. A ver si lo recuerdo. Hola, Miguel. ¿Me recibes ahora, Miguel? Miguel, ¿me oyes? Creo que se ha quedado congelada la imagen. Bien, pues lo que estaba comentando es de que de alguna manera nuestro paso de cazadores recolectores a productores empezó a modificar el ambiente y mi pregunta que quería dirigirle a Miguel es si cree que... Ahora, Miguel, ¿me oyes? Hola, Miguel. Se está moviendo para ver si encuentra mejor conexión. Aprovecho para deciros que os fijéis en la camiseta que lleva Miguel, porque hoy nos hablará de algunos de los proyectos en los que está participando. Y Miguel Delibes, aunque ya no dirige la estación biológica de Doñana, continúa con sus tareas de conservación, investigación y sobre todo escribiendo libros. Ahora me comentaba hace pocos días atrás, en una de las charlas que tuvimos, que está escribiendo su nuevo libro, preparándolo. Y bien, en principio comentaros que hoy él en el Día Mundial del Medio Ambiente tenía que estar en Valladolid dando una charla en el barrio de Los Pajarillos en un instituto con jóvenes. Pero dada la situación actual, en este desconfinamiento pausado, pero cuando hablamos ya hace muchas semanas atrás todavía la cosa estaba complicada, accedió a dar esta charla. Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues regular, porque no se perdía la conexión y me he cambiado de Sí. habitación. A ver si aquí más cerca del router se oye mejor. Pues mira, ahora me están diciendo desde el centro de control que te oímos mucho mejor y que te vemos mucho mejor. Bueno, me alegro. Bueno, estas son cosas del directo, no te preocupes. No sé hasta qué punto has podido oír mi pregunta, si quieres te la repito un poco. Te comentaba que nosotros, mientras mantuvimos una vida cazadora-recolectora durante el Paleolítico, pues nos dedicábamos a cazar, recolectar vegetales, animales, como haría un león, como haría un elefante. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se produjo el cambio al Neolítico, cuando pasamos a los sistemas de producción agrícola y ganadero, empezamos a modificar el medio. Tú el medio rural lo conoces muy bien. De hecho, tu padre escribió uno de mis libros preferidos, El Camino, ¿no? Donde nos relata la vida de unos chavales en un ambiente rural. ¿Tú crees que la vida rural es compatible con la conservación del medio ambiente? Sin duda ninguna. Es decir, me parece mucho más compatible la vida rural viviendo de lo que uno produce o consume, consumiendo lo que uno produce cerca o puede conseguir cerca, que la vida en las grandes ciudades produciendo inmensas cantidades de basura que hay que llevar a las afueras o que hay que reciclar y trayendo productos de muy lejos para consumirlos en un espacio muy pequeño. Sin duda la vida rural es una buena vía de vivir más armónicamente con la naturaleza. Muy bien. Y además tú trabajaste durante mucho tiempo y colaboraste con Félix Rodríguez de la Fuente el otro día en una de las sesiones de Una Ventana a la Ciencia de aquí Cosmocaixa, que las podéis recuperar pues a través de los canales de Cosmocaixa. Hablábamos precisamente de su padre, hablamos con Odil de Félix
Y tú cuando colaboraste con él, precisamente Félix estaba bastante interesado, muy interesado en la relación ser humano con plantas, animales en los ambientes rurales. De ahí nació un poco también ese documental que ganó tantos premios como fue el del lobo, ¿no? Realmente, tú ahora que has trabajado también mucho en estos ámbitos, realmente hemos tratado bien al ambiente rural, les hemos pasado las culpas de si las cacerías de lobos, las muertes de osos, los incendios forestales, etcétera, y no hemos sabido integrarlos en la conservación del medio, no hemos contado con ellos para en estas tareas de conservación del medio ambiente. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Hemos generado una sensibilidad ecológica, naturalista, en la gente que estaba más lejos de la naturaleza, que eran los de la ciudad. Entonces, quizá una visión edulcorada, un poco artificial, de una naturaleza que la gente que vive más en contacto con la naturaleza no entiende. Félix Rodríguez de la Fuente entendía esto perfectamente. Era un hombre muy práctico que pensaba que si para conservar al lobo había que matar a algún lobo, pues merecía la pena hacerlo, porque había que calmar las iras del pastor al que había matado muchas ovejas para hacer del pastor un aliado en el futuro, hacerle entender que se podían hacer las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que, y eso me preocupa, cuando enseñamos a los niños naturaleza, puede que no se estén dando cuenta de lo que les enseñamos de verdad. He contado a menudo una anécdota que me ocurrió en Doñana. Unos niños ganaron de 10 años o 11 años un premio al mejor trabajo sobre los linces en todos los colegios de la provincia de Huelva. Y el premio era venir a Doñana a estar con nosotros y a vernos unos días, ¿no? Un día. Y nada más llegar al coto de Doñana empezaron a tirar bolsas de pipas por las ventanillas del Land Rover. Y yo les decía, pero niños, eso es contaminar. Y me miraban perplejos, ¿no? Para ellos era contaminar, era algo de los mayores y de las fábricas. Los niños no podían contaminar ni hacer nada antinatural, ¿no? Y es que no sabían realmente lo que estaban cuidando, tenían una gran sensibilidad hacia el lince que probablemente para ellos no era muy diferente de Blancanieves, pongo por caso, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Comentaros que podéis hacer todas vuestras preguntas a través del chat y nosotros las iremos planteando a nuestro ponente, a Miguel Delibes. Una pregunta que quería hacerte. Ahora nos has hablado de la estación biológica de Doñana, hemos hablado de la necesidad de conservar y hemos hablado también de la necesidad de estar en contacto con las personas que viven en los ambientes rurales. Y precisamente si hoy podemos hablar en la península ibérica de que tenemos otra vez el lince en un estado de conservación, evidentemente siempre podemos pedir más, ¿no? Pero realmente el lince era un animal que iba de camino hacia la extinción y tenemos aquí con nosotros a la persona o una de las personas que ha hecho posible que hoy el lince esté recuperado o que esté en proceso de recuperación. ¿Qué nos puedes explicar del lince? ¿En qué estado se encuentra hoy en día? Pues mira, es un tema que me resulta muy querido, claro, muy cercano. Y lo primero que tengo que decir es que si se ha recuperado no ha sido gracias a mí en modo alguno, pero sí que tengo el orgullo con mi grupo de investigación, con el grupo de la Estación Biológica, de haber llamado la atención sobre su problemática, ¿no? Nosotros hicimos ver que era muy raro, que quedaban muy pocos, que se estaban muriendo, por qué se morían. Y un día me llamaron desde Suiza, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, a decirme, oiga, si lo que ustedes cuentan es verdad, el lince ibérico es el felino más amenazado del mundo. Yo les dije, pues es verdad. Pues entonces hay que llamar la atención sobre esto y se organizó ya una campaña que superaba a Andalucía, España y Portugal, porque el primer felino que podía desaparecer desde la última glaciación en el mundo, podía desaparecer como especie y iba a desaparecer en Europa, lo cual era vergonzoso para nosotros, ¿no? Para los europeos. Se organizó una campaña de muy alto nivel, ha habido muchos fondos
europeos y también estatales, españoles, andaluces, para conservar el lince. Y ahora mismo, si en algún momento hubo poco más de 100 linces, probablemente 150, pues ahora mismo en el campo, en la naturaleza, hay 700 o quizá más. Y en cautividad pues hay un seguro de vida, porque hay 4 centros de cría donde han aprendido muy bien a criar linces, han aprendido muy bien a educarlos para que vivan en el campo libres, y si no se crían más, se han criado ya unos 600 casi, 500 y pico. Si no se crían más es porque no hacen falta, porque no se sabe muy bien qué hacer con ellos, no sabemos dónde soltarlos. Pero es un programa que va realmente bien y no estaremos satisfechos hasta que no haya linces en toda la península y quizá en el sur de Francia, como había al final del Pleistoceno, pero tenemos que estar muy contentos con cómo ha ido eso. Pues muchas gracias, Miguel. Tenemos un amigo común que es Gaby Martínez, escritor, viajero, con el que codirijo un proyecto que se llama Animales Invisibles, que ya conoces un poquito. Y en ese proyecto pues nos vamos por todo el mundo, por todos los continentes, buscando esos animales que, por un lado, se extinguieron, como el dodo en la isla Mauricio y otros muchos, pero también aquellos animales que están vivos, como era hace muchos años atrás, como tú nos has comentado muy bien, el lince, que están vivos, pero que ya que les vemos poco, que son prácticamente invisibles, ¿no? Y, por ejemplo, uno de ellos es el puma. Llevamos tiempo por ahí, América, trabajando en lugares donde el puma, los pastores saben que está porque se les come las llamas, ¿no? Pero no porque le vean. Y en este caso, ahora con la pandemia, lo que nos ocurrió es que en Santiago de Chile vimos imágenes de pumas paseando por las calles, donde poco antes habían habido disturbios contra el gobierno, ¿no? Pues estaban allí los pumas ocupando ese espacio de las calles. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto que ha ocurrido durante la pandemia, de esos muchos animales que hemos visto que salían de su escondite, podríamos decirlo, y han ocupado de alguna manera la naturaleza, incluida la jungla de asfalto? Yo soy un poquito escéptico sobre que haya ocurrido tanto, ¿no? Es cierto que ha ocurrido porque las calles vacías invitan a ser ocupadas y, como sabes muy bien, pues la naturaleza tiende a expandirse y a ocupar todos los huecos posibles, pero también es verdad que se les mira más, la gente se ha dedicado más a mirar, aunque fuera por las ventanas. Amigos míos han descubierto que llevan 15 años viviendo en la misma casa y anotando todos los pájaros que ven, y en 3 meses han visto más especies nuevas que en los últimos 10 años, ¿no? Pero seguro que es porque pasaban mucho más tiempo mirando. Luego, la facilidad de comunicación ha hecho que cualquier cosa sorprendente que ocurriera, pues llegara a todo el mundo, como los pumas de Santiago de Chile que comentas, ¿no? Pero en Valladolid, en mi ciudad de origen, ha salido un corzo corriendo al galope por la carretera de Salamanca, y yo recordaba que el año pasado, sin confinamiento, pues estuvo viviendo un corzo en el cementerio y le hicieron varias tomas, y hace como 5 o 6 años capturaron uno en la plaza de la universidad, también en Valladolid, pero como no se relacionaba con pandemias ni con cambios de comportamientos humanos, pues no tuvo la difusión que han tenido los de ahora, ¿no? En todo caso, me gusta lo que me comentas del puma, porque a mí reconozco una atracción grande hacia los animales que se dejan notar, pero no se dejan ver, ¿no? Eh, me, Casi me atraía más el lince cuando perseguía sus huellas y solo sus excrementos y por dónde había pasado y no se dejaba ver, que cuando aprendimos a capturarlos y les anestesiabas y les tenías en la mano, ¿no? Es un poco como si fueran más salvajes y más suyos cuando no se dejan ver. Con lo cual, yo abogo por el animal imposible, invisible, que hay que descubrir poco a poco. No recuerdo cuando leí El leopardo de las nieves de Matisse, que se desesperaba de no verlo y no ver más que sus cacas en alguna repisa o en tal,
Y a mí me maravillaba lo de las cacas, ¿no? Me parecía que bastante es ya verlos así. Pues eso es lo que encuentro yo ahora con el puma, cacas y pisadas. Nos tendremos que ir Pues es juntos para allí. fascinante ser capaz de reconstruir la vida del puma así. Yo he visto pumas dos veces, una en Costa Rica y otra en Patagonia, precisamente, pero en el lado argentino, pero no me han proporcionado tantas satisfacciones como ir recogiendo excrementos para analizarlos luego y ver lo que comía y saber hacerles un análisis genético para saber qué animal es y si es macho o es hembra. Aprendes mucho más de ellos con las cacas que viéndolo un ratín, un instante, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Mira, ahora hablabas hace un momento de la repercusión de los medios de comunicación. Claro, como los medios de comunicación durante la pandemia han reflejado cualquier avistamiento de animal, hay veces que los naturalistas podemos decir, no, pero si este animal ya se veía de tanto en tanto, como ha pasado con los jabalíes. Sí que es cierto que los jabalíes en las ciudades estos días han llegado a lugares más céntricos, pero ya los teníamos hace unos meses atrás. En este sentido, de los medios de comunicación, Sonia Garcinuño Jiménez nos pregunta a las 7:16, ¿crees que la divulgación científica y medioambiental ha aumentado en la actualidad? ¿Realmente la divulgación ayuda a la conservación? ¿Qué podríamos hacer mejor? Yo estoy seguro de que la divulgación científica y la comunicación científica puede ayudar. También, que es la primera parte de la pregunta, creo que está aumentando. En líneas generales está aumentando por razones obvias. En los últimos meses, pues la ciencia que se divulga es sobre las pandemias, las infecciones, las transmisiones de los virus, el origen de los virus, pero incluso así mucha gente está aprendiendo muchas cosas que tienen que ver con la ciencia y está eh, aceptando una trascendencia de la ciencia y del conocimiento en nuestras vidas que normalmente no aceptaban. En cuanto a la conservación de la naturaleza y que se podría hacer mejor, yo sostengo que algo que se debe hacer es ilustrar más que sensibilizar. Algunas veces he dicho que sensibilizarnos, hacernos sensibles a los problemas de nuestra naturaleza, del lobo, del águila imperial o del lince, lo hizo Rodríguez de la Fuente mejor de lo que, no, de lo, que lo hemos hecho ninguno luego, ¿no? Pero ahora hay que intentar explicar por qué sería malo perderlo. No solo triste, sino malo. Cuando hablaba con mi padre para escribir un libro que hicimos juntos, La Tierra Herida, pues mi padre, que era persona, digamos que leída, no ilustrada científicamente, pero sí que leía y recibía mucha información, me decía, hijo, el cambio climático es un drama y que se muera el lince, pues una pena, no tiene mucha más trascendencia, ¿no? Discutíamos sobre eso. Yo creo que eso, hacer llegar a la sociedad lo que necesitamos a la naturaleza, tanto como necesitamos a los médicos, como necesitamos a los investigadores de virus, es el desafío actual, ¿no? Hay una pregunta a las 7:21 de Eva Vandenberg que nos dice, te he leído decir que no eres muy optimista acerca de a que aprendamos la lección que la COVID-19 nos pone en bandeja. ¿Por qué crees que somos tan reticentes a cambiar esta actitud tan depredadora con la naturaleza y qué tan mal nos va la mayoría de nosotros? ¿Qué nos impide evolucionar en este sentido? Vamos a ver, yo creo primero que alguna lección sí que aprenderemos. Lo que más me parece que durará es aprender que somos una especie débil, algo que los naturalistas hemos dicho siempre, necesitamos nosotros a la naturaleza mucha más que ella a nosotros. Nos hemos podido creer todopoderosos, que lo podíamos controlar todo, que lo podíamos manejar todo, y la realidad es que no es así. De hecho, Trump en Estados Unidos me suena como herencia de esa actitud previa, ¿no? Cuando él dice, en 15 días tendremos la vacuna, es que se resiste a aceptar que no somos tan fuertes como la naturaleza. La naturaleza
nos ha dado este disgusto, nos puede dar otro, aunque tengamos elementos para controlarlo cuando ocurre con mucho dolor y con muchas pérdidas, ¿no? Y luego lo que yo creo que nos impide cambiar es el sistema económico y la inercia. Ahora mismo tenemos que salir de esta situación. Ha sido imprescindible frenar en seco la economía y lo que se les ocurre a todos los gobernantes, a todos los niveles, es promover el turismo otra vez, que nos movamos más, ¿no? Aunque sepamos que moviéndonos es como hemos expandido el virus y en un mes y medio lo hemos vuelto pandémico, lo hemos vuelto global, ¿no? Pero es muy difícil que alguien diga, aunque nos cueste, vamos a cambiar la manera de relacionarnos con el medio, vamos a vivir más cerca. Quizá lo tengamos que hacer las personas, ¿no? Yo soy poco optimista, pues porque parecía en el 2009 que con la burbuja inmobiliaria pinchada y tanta gente arruinada y tantos dramas, íbamos a aprender, y casi todo el mundo dijo, aprenderemos, que la salida no está en la construcción. Pues en cuanto pudimos nos pusimos a construir otra vez, aunque no hiciera falta, ¿no? No nos valió de mucho lo que aprendimos ahí. Esa resistencia al cambio, por más que sea imprescindible, es lo que a mí me hace ser poco optimista. Y tenemos una pregunta de Gerardo García a las 7:22. Gerardo García lleva varios programas de conservación en el Chester Zoo del Reino Unido. Y dice, Miguel, eres un gran referente en mis modestas tareas de conservación. Además, pasé mi infancia de vacaciones de verano por las tierras de Valladolid y Soria. Mi pregunta está enfocada a la desconexión de la sociedad actual con el entendimiento de cómo se debe trabajar para salvar especies. Hoy en día el sensacionalismo lidera más que sentido cuando se habla de forma divulgativa sobre el bienestar animal. El hablar de eutanasia en especies amenazadas para controlar poblaciones o mejora genética. Bien, se nos queda aquí cortada un poco la reflexión de Gerardo, supongo que era más larga, pero de alguna manera existe ese sensacionalismo en el momento de hablar de conservación del medio ambiente, de especies, más que el sentido común. Indudablemente existe el sensacionalismo, ¿no? Es un problema de los medios, es un problema del mensaje corto y llamativo. En algunas ocasiones, desde la Sociedad de Conservación de los Mamíferos, hemos hecho notas de prensa, por ejemplo, explicando que asaltar granjas de bisones para soltarlos es malo para los bisones y nefasto para la naturaleza, que no genera, no ayuda al bienestar de los bisones, que probablemente están mucho mejor en las granjas comiendo lo que les dan, aunque no estén bien, y sería mejor que no hubiera, pero están mejor que unos animales que no saben buscar la comida por su cuenta, soltados en un río, donde la mayoría mueren, y luego los que no mueren pues acaban con especies locales. Bueno, esa noticia, esa nota, no nos la han publicado nunca. Cada vez que ha ocurrido esto y lo hemos mandado, ¿vale? Y incluso en una ocasión contratamos un periodista para que hiciera esa labor con los medios para transmitir este tipo de informaciones. Y nos decía, hombre, es que lo que queréis contar no tiene gancho. Contadme que un lobo se ha comido un niño y eso lo publican. Digo, hombre, ya, le decía yo, para eso no necesitamos periodistas, ¿no? Eso ya sabemos que va a salir en todas partes. Realmente es un problema también que tiene que ver un poco con el consumismo, igual que consumimos ropa o consumimos coches o consumimos otras cosas, pues consumimos noticias y entonces hay que dar muchas y muy atractivas y muy bien envueltas y con un celofán que te capte enseguida. Y bueno, ya en eso, en tiempos, lo decía también Félix Rodríguez de la Fuente, un poquito de sexo, de violencia, ayuda a colar las cosas, decía él, ¿no? Bueno, pues esto ahora se ha exacerbado. Bien, en este sentido, lo que comentabas del sensacionalismo, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo los grandes animales o los que Walt Disney había hecho más atractivos, ¿no? Pues el elefante, el león, la ballena, etcétera, eran los que copaban la simbología de la conservación.
supongo que mostrar una ballena, mostrar un oso polar era más fácil para que hubiesen campañas de recaudación y ninguno quiere decir que esto no fuera útil, ¿no? A veces tienes que utilizar un símbolo para que se atraiga la atención del público, pero sí que es cierto que a veces se han quedado otros animalitos, como esto que hablábamos de los animales invisibles, se han quedado algunos animales en la invisibilidad y estos animales en la invisibilidad, el problema es que se ha ido poco a poco hacia su extinción. Estos días se habla mucho en la prensa de los problemas que tienen, por ejemplo, las mariposas, las abejas, pero tú concretamente, y llevas aquí una camiseta reivindicativa, ahora mismo estáis haciendo un esfuerzo para intentar precisamente hacer visible a un pequeño animalito que es el desmán ibérico, desmán de los Pirineos, ¿no? De la familia Talpidae. ¿Qué nos puedes explicar de este proyecto y de este animal, ¿no? Que seguramente hemos dicho desmán ibérico y ahora mismo seguramente la gente no sabe de qué animal estamos hablando. Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque más que un proyecto, el desmán es el emblema de la Sociedad Española de Conservación y Estudio de los Mamíferos. Como emblema queremos enfatizar la importancia de su conservación. Solo hay un desmán grande, mayor, en Rusia y otra especie que es exclusiva de la península ibérica. Vive en los Pirineos, la cordillera Cantábrica, al norte de Portugal y el sistema central, y nada más, ¿no? En ríos limpios pesa unos 50 o 60 gramos, o sea que es pequeñito, tiene una trompa como buen topo, como tú has dicho, de la familia Talpide, y bucea y captura su alimento, larvas de libélulas, de plecópteros, de efémeras, debajo del agua. Bueno, es un animal que precisa aguas limpias, que cuando se llenan, se eutrofizan los ríos, pues tiende a desaparecer. Los ríos se cubren de barro, de lodo, crece allí mucha vegetación, pero no hay esas larvas de invertebrados que necesita. Y el desmán ibérico podría desaparecer casi sin que nos enteráramos. De hecho, en el sistema central ya es muy, muy raro si no ha desaparecido. Muchas gracias, Miguel. Esperemos que pueda ser que se mantenga en la invisibilidad desde el punto de vista de que es de pequeño tamaño, pero que se mantenga en la visibilidad porque no esté en peligro de extinción. Una de las cosas que me explica... Cuando era joven era pescador de truchas en el norte de Burgos, sobre todo, que es donde tenemos una casa familiar, y entonces veía mucho a los desmanes, porque cuando ibas por el río incluso venían a curiosear en las botas y hasta chocaba alguna vez con la bota el desmán, y ahora ya no se ven nunca. Una de las cosas que comentábamos el otro día, recuerdo que estábamos hablando de la Estación Biológica de Doñana y hablábamos si allí habíais notado durante la pandemia una mayor visualización de animales. Me habías dicho que la cosa se mantenía bastante igual, salvo en las playas porque había menos gente, pero me comentaste que una de las cosas que te preocupaba era el hecho de que tras esta pandemia estos animales que se han confiado un poquito más porque había menos tráfico, porque había menos circulación de gente, que una de las cosas que te preocupa pueden ser los atropellos de animales, ¿no? Ahora que estamos volviendo a la actividad humana, podríamos decir ya a plena actividad, cómo estos animales ahora pueden padecer un poco las consecuencias de haberse confiado este tiempo atrás. Sí, por un lado confiado y por otro es que probablemente haya más. Es decir, que ha sido una primavera muy tranquila en el campo y yo me imagino que los erizos o las jinetas o las garduñas habrán criado mejor y además pues probablemente se hayan habituado a cruzar la carretera porque no había peligro, ni había faros que se acercaran, ni ruidos molestos, porque estaban casi vacías, ¿no? De hecho, hemos pensado que comparar los atropellos de este próximo verano con los de veranos anteriores probablemente fuera una medida para ver si había habido un incremento de fauna en nuestros campos relacionada con las menores molestias humanas, ¿no? Muy bien, y vamos ya con una pregunta para cerrar, y es de que uno de los grandes primatólogos que han existido a nivel internacional, lo tuvimos aquí, fue nuestro, ¿no? Jordi Sabaté Pi, y él siempre nos decía que para
poder proteger, primero hay que observar, ¿no? Y cuando observas, de alguna manera estimas, ¿no? O quieres lo que observas y si lo acabas queriendo, lo acabas conservando, ¿no? De alguna manera, una de las cosas que me gustaría comentar, antes cuando se ha cortado la conexión, pues he aprovechado para explicarlo un poco y es de que en un día como hoy, el Día Internacional del Medio Ambiente, tú tenías que estar dando una charla en Valladolid, en el barrio de Los Pajarillos, con jóvenes, precisamente hablándoles de temas de naturaleza, de conservación. Realmente, ¿cuál es el papel que tenemos que hacer con los más jóvenes? Igual que hablabas tú de este colegio que fue a visitaros a la Estación Biológica de Doñana, pero este barrio en concreto de Los Pajarillos, donde cada calle tiene el nombre de un pájaro, realmente, ¿cómo simbolizaría este mensaje que queréis dar vosotros, los naturalistas, a todas las generaciones, ¿no? Que nos acompañan ahora mismo? Bueno, el caso de los pajarillos, que hay una red de pajarillos, un programa Pajarillos Educa, trasciende con mucho a la naturaleza y es muy bonito de tener algo que ver con vuestro proyecto de animales invisibles. No son invisibles, las aves son de lo que más se ve, pero son invisibles para los muchachos, los niños y los jóvenes de los centros educativos de este barrio, ¿no? Pajarillo es un barrio más bien marginal de Valladolid, donde hay niños, muchachos de 40 nacionalidades distintas, y un colectivo de profesores ha decidido utilizar los pájaros, que dan nombres a las calles donde viven, como vehículo para transmitirles no solo ideas de naturaleza, sino culturales, morales, de pertenencia a un mundo único. Utilizan las migraciones de las aves para explicar las migraciones humanas también y por qué niños de Camerún pueden estar en Valladolid, ¿no? Entonces, han requerido el apoyo de naturalistas como yo para que participemos en estas campañas y lo que les intentamos hacer ver es eso, es que los pájaros primero fueron los primeros globalizadores y luego a través de los pájaros se puede uno unir a los demás, pueden vivir en grupo, pueden ayudarse, no pelear cada uno por lo suyo, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un programa educativo basado en los pájaros como lazo de unión. Pues Miguel, muchísimas gracias. Recomendar a nuestros oyentes que Miguel Delibes de Castro tiene varios libros, La naturaleza en peligro, La tierra herida y otros muchos más, ¿no? Pero ahora estás preparando, me dijiste, otro nuevo libro, Gracias a la vida. Es decir, que te vamos a seguir leyendo, te vamos a seguir escuchando y, sobre todo, muchísimas gracias por haber participado en esta Una ventana a la ciencia de Cosmocaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica y emplazar a nuestros oyentes al próximo lunes 8 de junio que en el Día Mundial de los Océanos vamos a hablar de los secretos de las profundidades, océanos, que sabemos acerca de la investigación oceanográfica y esto lo vamos a hacer pues con Dolors Baqué, que es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC también. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis planteado vuestras preguntas, vuestras inquietudes y disculpad los problemas técnicos, pero estas son cosas del directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y disculpadme a mí que han debido ser míos los problemas. Seguro que la culpa ha sido mía, no te preocupes, jamás tuya. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo y gracias.